Buenos días. Damos inicio a la audiencia de sustentación y fallo dentro del proceso que adelanta Javier Malagón Gamboa contra Allianz Seguros S.A. Quienes comparecen, por favor, se identifican. Comencemos por la parte demandante. Señor presidente de esta vista pública, señores magistrados que conforman esta sala, se dirige a ustedes, del funcionaria del despacho, se dirige a ustedes Felipe Rincón Salgado, cédula 8410388, tarjeta provisional 71687, como apoderado de Javier Malagón Gamboa. Extiendo este saludo a mi colega de la parte demandada. Parte demandada. Buenas tardes, señores magistrados y a todos los presentes. Mi nombre es María Fernanda Guevara Vargas. Comparezco en calidad de apoderada sustituta de la parte demandada Allianz Seguros S.A. Me identifico con la cédula 53016-484 y la tarjeta profesional 203-436 del Consejo Superior de la Judicatura y ruego reconocerme personería jurídica para los efectos conferidos en el poder que aporté. Gracias. Claro que sí. Mi lugar de notificaciones es la carrera 15-119-11, oficina 429, el correo mariafguevarav@gmail.com. Gracias, abogada. Abogado demandante y recurrente, tiene el uso de la palabra para sustentar su impugnación, desarrollando los reparos que le hizo al fallo. Muchas gracias, honorable magistrado. Como se aprecia en el audio de la audiencia, que valga la redundancia, ante la juez de primera instancia, yo formulé dos reparos concretos. El primero, en cuanto a la interpretación errónea del artículo 1061 del Código de Comercio, en cuanto a las garantías que la compañía de seguros exigió a mi mandante al momento de suscripción del contrato, en el entendido en que la compañía verifica que su existencia de la garantía exigida estaba suplida por otro mecanismo de control satelital. Hago referencia concreta a que la compañía exige que se coloque un LoJack cazador o un perseguidor satelital electrónico, un chip electrónico en el automotor, objeto material del contrato de seguro, y la compañía en la inspección que le hace al vehículo cuando se suscribe la póliza de seguros, verifica que el vehículo tiene un dispositivo tracker, que también es un dispositivo de localización satelital. Entonces, allí surge una posibilidad importante para la compañía de seguros desde el punto de vista del contrato, y es que al no verificar esa situación, o mejor, al verificar que la garantía no estaba suplida, debió la compañía no asumir el riesgo. No asumir el riesgo. Pero la compañía lo asumió y la compañía empezó a percibir los pagos de las primas y no requirió nunca al tomador asegurado a decirle: usted no está cumpliendo con la garantía cuando yo le dije que cumpliera con esa garantía. Cuando el dominio del hecho es de la compañía de seguros, es la posición fuerte en el contrato de seguros, es quien, como lo dijeron los magistrados de la Sala de la Corte en una reciente capacitación que dieron de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la compañía de seguros es el experto, es el profesional, es su negocio. Pero además de eso, hay norma, que precisamente es el artículo 1061,
En caso contrario, dice la norma, es decir, cuando el tomador o asegurado no da cumplimiento a esa garantía, en caso contrario, el contrato será anulable. Y el asegurador podrá darlo por terminado desde el momento de la infracción. Infracción que constató la compañía de seguros cuando le hace la inspección al automotor. Entonces, yo insisto, desarrollando ese primer reparo concreto, que la juez le da una interpretación errónea al artículo 1061 del Código de Comercio, en tanto que dice que si bien esa norma sería aplicable, la compañía de seguros había asumido otros riesgos, razón por la cual no dio por terminado el contrato de seguro. Porque había asumido otros riesgos. Ah, bueno, entonces si asumió otros riesgos, debió o bajar la prima para perseverar en el negocio bajo la teoría de que debemos perseverar en los negocios, o extraprimar la remuneración. Es decir, si usted no me pone el low jack, lo extraprimo porque el tracker no me da las garantías que yo quiero. Pero lo que no puede hacer un profesional y un experto, que el día a día es ese además, es guardar silencio, coger las primas, dejar que pase todo, que ocurra el siniestro para después, en un abuso clarísimo de esa posición, decir no le pago el siniestro porque usted no cumplió con esa garantía. Acudiendo precisamente a ese principio, podríamos decir que la compañía de seguros de alguna manera purgó o enervó la sanción de esa nulidad relativa. Lo que se conoce como la culpa es quod quum ad diligenti provideri poterit non est provisum. Con esa elegancia, pues, juris del derecho romano. Purgó, la compañía de seguros con esa negligencia purgó esa sanción de nulidad relativa al contrato y no puede arroparse en su propia negligencia para venir a decir que no paga el siniestro. Esa puntual argumentación que acabo de hacer refiere al reparo de la indebida interpretación del artículo 1061, que de haberse interpretado de una manera adecuada hubiera conducido al juez acuo a proferir un fallo que hubiera concedido las pretensiones de la demanda. Pero ya eso en cuanto a, digámoslo de alguna manera, el reparo de la interpretación de la ley. Y el segundo reparo que hice en la apelación, me referí ya a un aspecto de valoración de la prueba. Y es que la juez acuo no analizó el interrogatorio de parte que resolvió el representante de la seguridad en cuanto a la evasión de las preguntas tendientes a demostrar el conocimiento que el asegurador tenía de la existencia del vehículo en cuanto a su protección con el dispositivo tracker y la inspección que en sus talleres le hicieron y la actitud que asumió la compañía Low Jack al no programar la cita para colocar ese dispositivo, porque según la compañía ellos lo colocaban o lo ponían de una manera gratuita. Era una especie de halago al consumidor que estaba dentro de la órbita del manejo de la compañía Allianz a través de su empresa, o no de su empresa, sino a través del servicio que ofrecían a través de Low Jack. Eso nos lleva a dar aplicación al artículo 1058, si es que podríamos hablar aquí de una aplicación analógica de los elementos constitutivos o elementos de interpretación del contrato de seguro de vida en cuanto a la reticencia
porque cuando acepta la aseguradora esas condiciones, pues lógicamente que tácita o expresamente está admitiendo una extensión del riesgo asegurable o del riesgo asegurado, y entonces no puede, bajo el principio de la buena fe, en la etapa precontractual, en la etapa contractual y en la etapa postcontractual, arroparse para decir que no paga el riesgo cuando ha sido consciente, cuando que no paga el siniestro cuando ha sido consciente en todas esas etapas de las manifestaciones de la voluntad, que lógicamente no aceptó o no advirtió eso. Con otros términos, honorables magistrados, el silencio de la aseguradora es una aceptación tácita de esas condiciones en que se encontraba el automotor cuando ellos lo inspeccionan, y que no se mueven, y lógicamente no se mueven a dar por terminado el contrato o a pedir su nulidad relativa, porque precisamente consintieron en que esas condiciones así se darían en la ejecución del contrato. No quiero ser farragoso en esta interpretación, en esta intervención, porque como lo dije en la primera instancia al interponer el recurso, pues esos dos reparos, a mi manera de ver, y respetuosamente lo digo, dan pie y fundamento para que ustedes revoquen la sentencia y se sirvan condenar a la compañía demandada a pagar el vehículo automotor que fue hurtado y que ellos aseguraron. Muchas gracias. Muy amable, abogado. Antes de darle el uso de la palabra, una pregunta. ¿En el público se está grabando la audiencia? No tengo ningún inconveniente en que se grabe. La audiencia es pública y en lo personal, los magistrados no tenemos ningún inconveniente. Lo único que le pido es que nos diga si la está grabando. No tenemos ningún inconveniente. En adelante le agradeceremos que previamente pida una autorización para esos efectos, la que le estoy concediendo. Abogada, para efectos de la réplica le concedo el uso de la palabra. Gracias, señores magistrados. Bueno, frente a los argumentos y los reparos concretos que ha realizado el apelante, debo decir que en esencia este contrato, como lo manifestó correctamente la juez de primera instancia, es un contrato bilateral donde ambas partes adquieren obligaciones. Y una de ellas precisamente para el tomador y asegurado de la póliza era la instalación del dispositivo cazador LoJack, dispositivo que era suministrado de manera gratuita por parte de la compañía aseguradora y que sin embargo el demandante de manera voluntaria y determinada decidió no instalar. Tal como el apoderado de la parte demandante manifiesta, la inspección al vehículo se dio con anterioridad a la expedición y la vigencia de la póliza. Y dentro de la misma vigencia de sus condiciones generales y el condicionado específico, se establecía la obligación de instalar específicamente este dispositivo durante los 30 días siguientes al inicio de la vigencia de la póliza. Decisión que el demandante, obligación que el demandante decidió no acatar. En ninguna parte de la póliza se exige a la compañía verificar que la otra parte cumple sus obligaciones. Precisamente dentro de los criterios de la buena fe que señala el apelante, la compañía aseguradora actúa de buena fe, asume que la otra parte cumple las obligaciones a su cargo, dentro de ellas la instalación, y que a este le correspondía sacar la cita para la instalación del dispositivo y no como él lo plantea, que por el contrario correspondía a la compañía LoJack llamarlo para que hiciera el favor de instalarse el dispositivo, porque esta era una obligación exclusiva del tomador y el asegurado de la póliza. Eso en primer lugar. En segundo lugar, frente a lo que manifiesta de la indebida interpretación por parte de las pruebas allegadas específicamente en lo que se relaciona al interrogatorio de parte, debo decir que lo que pretende el demandante es descontextualizar
la declaración, el interrogatorio rendido por el representante de la compañía que represento. Pues no por el hecho que le responda con lo que él quiere o en el sentido que él quiere, significa que las respuestas fueron evasivas, porque todas fueron tendientes a manifestar que en efecto el asegurado no había instalado el dispositivo y pues que se desconocía si el dispositivo que él había instalado había sido con anterioridad o posterioridad a la expedición de la póliza, pero que en todo caso el dispositivo que debía instalarse era el cazador LoJack, que era específicamente el que se determinaba en la póliza. Todo lo anterior lleva a concluir que no le queda más remedio a esta instancia confirmar el fallo de primera instancia, en tanto las pretensiones del demandante fueron desvirtuadas, dado que el incumplimiento provino por parte del tomador y asegurado de la póliza al no cumplir una de sus obligaciones contractuales, específicamente la relacionada con la instalación del dispositivo que requería la compañía para poder amparar ese riesgo. Y no se trata de no asumir el riesgo, porque el riesgo se asumió. Lo que pasa es que ante el incumplimiento contractual por parte, se aplica es una exclusión, es una causal de exclusión que contemplaba la póliza, la cual el mismo demandante la aportó y la conocía perfectamente. Sin más consideraciones, solicito respetuosamente, en consecuencia, confirmar el fallo apelado. Muchas gracias, abogada. La sala va a hacer un receso de 20 minutos y retomamos la audiencia. Pueden esperarnos aquí en el salón. Reanudamos la audiencia con el propósito de dictar el fallo respectivo. La sentencia será oral, por lo que la sala no hará una exposición de los antecedentes que ustedes conocen perfectamente. La primera observación que hacemos concierne a la competencia del tribunal, que como ustedes saben, de conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, se circunscribe a los reparos que han sido planteados y a la sustentación que se ha hecho por parte, en este caso, del demandante, quien ha tomado como punto de partida reconocer que la cláusula en cuestión, es decir, la cláusula acordada en el contrato de seguro, es una típica cláusula de garantía, razón por la cual, bajo ese entendimiento trazado por el propio apelante, el tribunal, de conformidad con el artículo 328, trazará su decisión. En este proceso no está disputada la celebración del contrato de seguro y tampoco se ha disputado que el demandante no instaló el dispositivo denominado cazador LoJack como estaba previsto en el contrato. Esos son dos presupuestos centrales de la sentencia. Lo que aquí corresponde dilucidar es cuál es la incidencia que tiene ese incumplimiento en la realización del siniestro y el pago de la indemnización por parte del asegurador. En este punto se recuerda que, de conformidad con el artículo 1061 del Estatuto Mercantil, se entiende por garantía la promesa en virtud del cual el asegurado se obliga a hacer o no determinada cosa o a cumplir determinada exigencia, o mediante la cual afirma o niega la existencia de determinada situación de hecho. En este caso, el contrato de seguro revela que el demandante se obligó a instalar el dispositivo al que nos hemos referido, como consta en la cláusula denominada exclusiones para el amparo pérdida parcial de las partes del vehículo por hurto de mayor cuantía, cuyo numeral primero establece, comillas,
cuando luego de 30 días calendario a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza no se haya llevado a cabo la instalación del dispositivo del cazador, lo cual se reitera en el numeral 11 de las cuestiones fundamentales de carácter general, al señalar sobre la instalación del dispositivo de rastreo dos cosas. La primera es que la instalación de ese dispositivo se hace, comillas, teniendo en cuenta que las últimas estadísticas del sector automotor en Colombia indican que su vehículo presenta una importante vulnerabilidad al hurto, por un lado, cerramos comillas, y por el otro, que, comillas, si transcurrido ese tiempo, nos referimos a los 30 días, no es instalado ese dispositivo en caso de siniestro por hurto, la aseguradora podrá objetar el siniestro. La Corte Suprema sobre el tema de la cláusula de garantía ha señalado, comillas, la garantía será sustancial al riesgo si se exige como presupuesto determinante o vacilar de la asunción de este por parte del asegurador. Así lo dijo en fallo de 30 de septiembre de 2002, con fundamento en el cual, lo mismo que en el artículo 1661 y sobre la base del reconocimiento por el demandante, que se trata de una cláusula de garantía, la Sala concluye que esta era una garantía sustancial al riesgo asegurado, razón por la cual, de conformidad con el mismo artículo 1061, esa garantía tenía que cumplirse, comillas, de manera estrictamente. Quiere eso significar que el demandante se comprometió a instalar un dispositivo cazador low jack sin que se pueda sostener que la instalación del dispositivo tracker que ya tenía este vehículo pudiese suplir el cumplimiento de esa otra obligación, menos aún si se considera que se trata de dispositivos que tienen unas características diferentes como aparece comprobado en este proceso. No se puede sostener que aquí eventualmente existió una nulidad relativa del contrato o que las normas del artículo 1058 del Estatuto Mercantil se pueden traer para interpretar el artículo 1061 porque se gobiernan dos fenómenos distintos. El uno fundamentalmente en lo que concierne a la declaración del estado del riesgo, mientras que el otro concierne a un evento que puede o no darse en la fase genética o en la fase funcional del seguro. En este caso, como lo señaló la apoderada de la parte demandada, se trata de una obligación contraída para que se desarrollara en la fase funcional del negocio aseguraticio, en la medida en que el compromiso del demandante era instalar ese dispositivo dentro de los 30 días siguientes a la celebración del contrato de seguro. Es decir, la compañía de seguros asumió el riesgo, solo que el demandado, pese a esa asunción del riesgo, se comprometió a instalar ese dispositivo como elemento sustancialmente inherente al riesgo, a la asunción del riesgo. Por eso mismo no se puede sostener que la inspección que se le adelantó al vehículo tiene alguna incidencia en el fallo, porque se trata de una inspección realizada previamente a la asunción del riesgo y con ese propósito, por lo que la circunstancia de no haberse reflejado allí, que no se contaba con ese dispositivo, no quita ni pone ley a la hora de definir el alcance del artículo 1061. Ahora bien, ha dicho el apelante que pese al incumplimiento se purgó de alguna manera esa infracción del contrato porque de todos modos la aseguradora continuó cobrando el pago de las primas. Sobre este particular, la Sala trae a colación una providencia de la Corte Suprema de Justicia que comparte y que señala lo siguiente, comillas, incumplida la garantía, desde luego se incumple el contrato y esta conducta genera consecuencias a la parte incumplida, según entendió con acierto el ADCUE. En particular, no puede pretenderse indemnización alguna por el siniestro ocurrido durante o por causa del incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del seguro. De este modo, la inobservancia de la garantía concede derecho al asegurador para terminar el contrato por decisión suya y también, al margen de esa posibilidad, desencadena efectos nocivos al incumplido. Esto lo advirtió la Corte en sentencia de 27 de septiembre de 2012, expediente 2003-1402701.
La Sala comparte este criterio de la Corte Suprema de Justicia porque es regla general que el incumplimiento de un negocio jurídico no da derechos al infractor. Ciertamente el ordenamiento jurídico en determinados casos permite que una infracción pueda ser purgada o superada, pero en el caso de las cláusulas de garantía en los contratos de seguro que deben atenderse estrictamente y sobre todo si son sustanciales a la asunción del riesgo, la Sala comparte con la Corte Suprema de Justicia que el solo hecho de haberse dado la infracción de la obligación aquí acordada le impide al beneficiario del contrato de seguro, en este caso también al asegurado, reclamar el pago de la indemnización. Una cosa final, se ha dicho también que la juez no valoró adecuadamente el interrogatorio de parte. En este punto, eventualmente podría hacerse un juicio de reproche por ciertas respuestas que se dieron, sobre todo porque al amparo de la nueva codificación es claro que los representantes legales de las personas jurídicas están obligadas a autoinformarse antes de absolver los respectivos interrogatorios. Pero como las pruebas deben valorarse en conjunto, es claro que en este caso el resto de documentos, las pruebas recaudadas, permiten afirmar que hubo un incumplimiento de la garantía, como lo ha reconocido el propio demandado, como lo acepta incluso el recurrente, y por consiguiente, como está aprobado por confesión, que el demandado no instaló el dispositivo LoJack y que por tanto incumplió el contrato y que por consiguiente incumplió la garantía, no había lugar al pago de la prestación asegurada. En estas condiciones, la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de 10 de agosto de 2017 proferida por el Juzgado 47 Civil del Circuito de la Ciudad dentro del proceso de la referencia. Las costas de esta instancia las asume la parte recurrente. La decisión queda notificada en estrados. Muy bien, como magistrado sustanciador, fijo la suma de 1 millón de pesos como agencias en derecho que se incluirán en la liquidación que hará el juez de primera instancia. Sin otro objeto, terminamos la audiencia.